Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar un concepto que es fundamental, en el cual son los que utilizamos para realizar ejercicios que contengan paredes rectangulares. A continuación, les comenzaré a explicar qué son las paredes rectangulares. Bueno, las paredes rectangulares son muros de contención que aparecen en la figura 4. Como podemos ver en estas figuras, estas son representaciones de los muros de contención, el cual podemos relacionarlos con las represas de agua que tenemos en el Ecuador. Estos ejemplos de paredes rectangulares expresan una presión que varía desde cero en la superficie del fluido a un punto máximo que es en el fondo de la pared. La fuerza ejercida por la presión del fluido tiende a hacer girar la pared o romper en un sitio que está fijo en el fondo. La fuerza real se disminuye cuando toda la pared, la fuerza real se disminuye sobre toda la pared, pero para el propósito del análisis es deseable determinar la fuerza resultante y el lugar en el cual actúa, el cual se denomina centro de presión. Es decir, si todas las fuerzas se concentran en un solo punto, ¿dónde estaría este y cuál sería la magnitud de la fuerza? A continuación les comenzaré a explicar cómo se representan las fuerzas en paredes verticales. Como ustedes ven aquí en la imagen, la pared vertical que vimos en la anterior diapositiva es representada de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que identificar es la altura del fluido y la longitud de la pared. Luego tenemos que tener la altura, la altura, la mitad de la altura. Luego el 1/3 de la altura. ¿Qué representa la mitad de la altura? La mitad de la altura está representando la presión promedio. Y la presión promedio es tangencial. Esta presión promedio tiene una fórmula que ya les voy a explicar. El centro de presión es el punto donde la flecha de la fuerza resultante choca con la pared. Esto quiere decir, el centro de presión es el punto donde se concentran todas las fuerzas en un solo punto. Ya, dice, la figura 4.6 que se encuentra en la parte de arriba muestra la distribución de la presión sobre el muro vertical de contención, como le indica la ecuación delta P, y el peso específico por la altura. La presión varía en forma lineal a la manera de una línea recta, como la profundidad del fluido. Las longitudes de las flechas punteadas representan la magnitud de la presión del fluido en puntos diferentes sobre el muro. Debido a que la presión varía en forma lineal, la fuerza resultante total se calcula mediante la ecuación. Fuerza resultante es igual a la presión promedio por la altura, en donde la presión promedio y el área total del muro pueden calcularse por la siguiente ecuación. Presión promedio es igual al peso específico por la altura dividido para 2, donde la altura es la profundidad del fluido. Por tanto, tenemos que la fuerza resultante va a ser igual al peso específico por la altura sobre 2 por área. Esta fórmula es muy importante y, como les dije en la clase pasada, ustedes tienen que tener un formulario.
y anotar estas fórmulas para cuando las necesiten aplicar, las puedan identificar y automáticamente reemplazar los valores. La distribución de la presión mostrada en la figura 4.6 en la anterior indica que sobre la parte inferior de la pared actúa una porción de fuerza mayor que sobre la pared superior. El centro de presión está en el centroide del triángulo de distribución de la presión a 1/3 de la distancia del fondo de la pared. En ese punto, las fuerzas resultantes, Fr, actúa en forma perpendicular a la pared. A continuación, presentamos el procedimiento para calcular la magnitud de la fuerza resultante debido a la presión del fluido y la localizamos Bueno, en la anterior diapositiva tenemos el procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular. Para calcular la magnitud de una fuerza resultante, Fr, por medio de la ecuación. Fr es igual al peso específico por la altura sobre 2 y por el área. Primero debemos localizar el centro de presión. El centro de presión se encuentra a 1/3 de la altura del fondo de la pared. Y la resultante es la que muestra en dónde está ubicado el centro de presión. A continuación les explicaré un ejercicio que les ayudará a entender mejor la materia. Ya, como podemos ver aquí en la figura 4.6, el fluido es gasolina. El SG, que es la gravedad específica, es igual a 0.68 y su profundidad total es de 12 pies. La pared tiene 40 pies de ancho. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la pared y la ubicación del centro de presión. Primero, tenemos que graficar en dónde se encuentra nuestro centro de presión. Para ello, primero tenemos que encontrar la fuerza resultante. La podemos dibujar a 1/3 del fondo de la pared con una línea perpendicular al piso. El punto en el que choca la fuerza resultante y la pared, eso se llama centro de presión. Y la presión promedio es la línea inclinada que va a ejercer presión sobre el final de la pared. Esta la calculamos a 1/2 de la altura. Por eso es importante, antes de resolver el ejercicio, graficar. Luego de graficar, tendríamos que sacar los datos. Después, tendríamos que realizar las transformaciones. Porque es importante
que las unidades no queden en pies, tienen que quedar en el sistema internacional. Como yo les indiqué en la clase anterior, todas esas conversiones ustedes las deben practicar, ya que estos ejercicios, como ven, es del libro de Mood, pero vienen en el sistema inglés. Entonces nosotros, como no trabajamos con el sistema inglés, debemos trabajar con el sistema internacional realizando las respectivas transformaciones. Bueno, en este caso, la forma de resolver este ejercicio en el libro está así, que la fuerza resultante es igual al peso específico por la altura sobre 2 por el área. El área podemos calcular que va a ser base por altura. Como ustedes ven, ya tenemos la base y la altura. Dice, su profundidad total es de 12 pies. La pared tiene 40 pies de ancho. Entonces, su profundidad total va a ser representado como la altura y el ancho como la longitud. Entonces, el área va a ser altura por longitud. Entonces, esto nos va a ayudar a ya determinar el área. ¿Qué hace? No tenemos el peso específico, pero yo en las fórmulas de la anterior clase, yo les expliqué cómo sacar el peso específico. Pero también podemos despejar de la fórmula para obtener el peso específico. Por eso dice lo siguiente. Peso específico es igual a 0.68, que es la gravedad específica, por 62.4 libras sobre pie al cuadrado, que es la altura sobre 2. Esto va a ser igual a 42.4 libras pies. Entonces, ahora calculamos la altura. Altura va a ser igual a 12 pies por 40 pies, que son 48 pies al cuadrado. Es importante que no se olviden de poner las unidades al final, porque si es que ustedes solo ponen el resultado, se darán a entender que es un resultado adimensional, o sea que no tienen dimensiones y que no se puede determinar si está correcto o no. Entonces, como ya encontramos todo lo que necesitamos, ahora procedemos a reemplazar en la fórmula, que la fuerza resultante va a ser igual a 42.4 libras sobre pie al cubo por 12 pies sobre 2 por 480 pies al cuadrado. Esto nos da un resultado que está expresado en libras. ¿Por qué está expresado en libras? Porque si ustedes se dan cuenta, los pies al multiplicarse y dividirse se elimina. Entonces, luego de ya obtener el resultado, procedemos a calcular el centro de presión. Y el centro de presión va a estar a 1/3 de la altura. Entonces, dividimos simplemente 12 pies para 3 y tendremos el centro de presión. Y el paso 3 sería la fuerza resultante actúa de manera perpendicular a la pared en el centro de presión, como se ilustra en la figura 4.6. Lo que les decía, que primero tienen que hacer el gráfico, identificar el centro de presión para que todo tenga un sentido y su ejercicio esté bien resuelto. Aquí resolví el mismo ejercicio, pero de otra forma. Aquí, como les digo, primero tendremos los datos. Los datos, el SG, que es la gravedad específica, es 0.68. La altura va a ser igual a 12 pies. La longitud, 40 pies. Tendremos que encontrar el peso específico, la fuerza resultante y el centro de presión. Lo primero que tenemos que hacer es las transformaciones. Primero, encontramos el área. Nos dio 480 pies al cuadrado. Esto lo podemos transformar. 480 pies al cuadrado es igual. Un pie equivale a 30.48 centímetros. ¿Qué hacemos para eliminar los pies al cuadrado? Elevamos ambas cantidades al cuadrado, tanto las unidades como
la equivalencia. Después multiplicamos, ya que sabemos que un metro tiene 100 centímetros, y eso ya obtenemos el resultado que está ahí. Lo mismo tenemos que hacer con los 12 pies de altura. Ahora, yo les di la fórmula de la gravedad específica, que es igual al peso específico sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Y aquí podemos despejar el peso específico. Va a ser peso específico igual, peso específico de la gasolina igual al SG de la gasolina por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. El peso específico va a ser igual a 0.68 por 9.81 kilonewton sobre metros al cubo, y el peso específico de la gasolina va a ser igual a 6.671 kilonewton sobre metros al cubo. Como yo les dije anteriormente, el peso específico del agua va a ser una constante que ustedes también la tienen que saber y anotar. Ahora sí podremos calcular la fuerza resultante. Ya, la fuerza resultante es igual al peso específico por la altura sobre 2 y por el área. ¿Cómo sabemos? La fuerza resultante ya tenemos. El peso específico ya lo calculamos. La altura sobre 2 también lo tenemos. Y por el área. Pero, como ustedes saben, en la segunda línea está expresado las unidades en pies. Y tenemos el peso específico en kilonewton sobre metros al cubo. Hay muchos estudiantes que se olvidan de transformar y solo realizan el reemplazo de los datos en las fórmulas. Al no coincidir las unidades, no se van a poder simplificar y tendremos un problema en la respuesta, ya que no coincidirá porque estamos utilizando dos unidades diferentes. Entonces, ya después de reemplazar todos los datos que ya previamente les expliqué, nos da la siguiente respuesta, que va a ser en kilonewton. Y eso sería todo por el ejercicio. A continuación, yo les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen. Lo pueden capturar y lo pueden ir resolviendo poco a poco. Ya saben que tienen que practicar las transformaciones y estar pendiente con la utilización de la fórmula, porque todo es la utilización de la fórmula. Por favor, avíseme si es que están todos listos ya para continuar con la siguiente diapositiva. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace llegar. Y entonces continuamos. Ahora vamos a entrar un tema que es un poco más difícil. Este tema es la ecuación de la continuidad. ¿Qué es la ecuación de la continuidad? La ecuación de la continuidad es una ecuación que tiende a igualar los dos caudales. Y el caudal va a ser igual a la velocidad 1 por el área. Y al tener dos velocidades,
existe una relación en la cual esta nos va a servir más adelante en el momento que utilicemos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de continuidad. Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía desde una sección del conducto a otra. Esto quiere decir que si existe un diámetro más grande, el agua va a poder fluir de manera más rápida que mientras que existe un diámetro más pequeño, va a poder fluir de forma más lenta. En todo fluido incomprensible como fluido estacional en régimen laminar, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie en ese punto de la sección transversal de la misma. ¿Qué quiere decir un fluido incomprensible? ¿Y qué quiere decir un fluido estacional? Lo encontramos en la siguiente diapositiva. El fluido estacionario se da este tipo de fluido cuando las variables que lo características son constantes en el tiempo. Es decir, que no va a variar. El flujo se mantiene de manera constante y la presión de manera constante. El fluido incomprensible se dice que es el fluido con la densidad permanentemente aproximada. A ver, se dice que el fluido es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el fluido. Por tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento. El fluido es incomprensible. Entonces, esto nos quiere decir que el fluido debe mantenerse un volumen con un volumen constante, o sea que no va a variar. El volumen va a ser el mismo y se va a conducir por la tubería de manera uniforme. No va a haber ni desniveles de volumen ni aumentar su volumen. Ya, aquí les voy a explicar lo que en breves rasgos les dije sobre el caudal. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de masa, que se basa en el caudal del fluido. Ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción, dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido. Tendremos que en los dos puntos de la misma tubería se debe cumplir que la ecuación de continuidad, que es una ecuación de continuidad y donde se va a cumplir estas condiciones. La S representa la superficie transversal en el punto 1 y en el punto 2, en los dos puntos, tanto de entrada como salida del fluido. La B es la velocidad del fluido en los dos puntos, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Se puede concluir que, puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuya, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción y viceversa. Aquí tenemos un gráfico que relaciona la ecuación de la continuidad. Como vemos, el ingreso del agua tiene un diámetro más grande que el de salida, como ves en la sección A y en la sección B. Esto quiere decir que va a existir dos caudales y existe una relación entre los dos. Y en esta imagen
de la derecha puedes ver cómo la sección se reduce a A1 a A2 teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores. Es decir, la velocidad en el estrechamiento aumenta de forma proporcional a lo que se reduce en la sección. Esto es importante saber, ya que cuando ustedes aplican Bernoulli, existen diámetros que son más pequeños y diámetros que son más grandes. Y a ustedes, al saber que la relación que es mientras el diámetro es más pequeño, se reduce la sección, es que la velocidad va a ser menor. Mientras el diámetro sea grande, la velocidad va a ser mayor. Aquí tengo un ejemplo de lo que es la ecuación de continuidad. Un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de sección interior a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta 1.5 metros, ¿qué sección ha de tener la tubería para conectar con el punto anterior? Entonces, primero aplicamos la fórmula de la continuidad. Como ustedes saben, el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Y luego va a ser caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, ustedes quieren saber qué área se necesita para que la sección de la tubería sea más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos del área 2. Como vemos ahí, área 2 va a ser igual a área 1 por la velocidad 1 sobre la velocidad 2. De ahí sustituimos por la expresión de la superficie del círculo. ¿Por qué? Porque al tener un diámetro, tendríamos que calcular la fórmula del círculo que nos da pi por diámetro sobre 4. Y de ahí sustituimos los demás valores que se encuentran arriba. Luego de hacer eso, simplificamos y despejamos. Entonces, que ya tenemos el diámetro 2, que va a ser igual al diámetro 1 sobre la velocidad 1 dividido por la velocidad 2. Entonces, el diámetro 2 va a ser igual a 1 por 0.5, que es la primera velocidad, dividido para 1.5, esto elevado a la raíz cuadrada. Esto nos va a dar como resultado a 0.58 centímetros. Eso es lo que les puedo explicar por la ecuación de continuidad. Ya. Para entrar a tema de la ecuación de Bernoulli, también hay que considerar estos tres tipos de energía. Hay tres formas de energías que se toman siempre en consideración cuando se analiza un problema de flujo de tuberías. Considere un elemento de fluido con el que ilustramos la figura 6.3, la que estaba anteriormente publicada y en el ejercicio que resolvimos, de la pared rectangular dentro de una tubería en un sistema de fluido. Se localiza a cierta elevación Z. Tiene velocidad V y una presión P. El elemento del fluido posee las formas de las siguientes energías. Energía potencial. Debido a su elevación, la energía potencial del elemento en relación con algún nivel de referencia es energía potencial va a ser igual a W, que en este caso es el peso del elemento por Z, que es la elevación. La energía cinética. Debido a su velocidad, la energía cinética es, energía cinética va a ser igual al peso por la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. La energía del fluido.
a veces llamada energía de presión o trabajo de fluido, y representa la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento del fluido a través de cierta sección contra la presión P. La energía del fluido se abrevia EF y se calcula por medio de EF es igual al peso por la presión y el peso específico del elemento. Sigue. Ya, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene una explicación a partir de la ecuación de continuidad, pero por cuestión de tiempo yo les voy a dejar la ecuación de Bernoulli expresada para que ustedes puedan anotarla. La ecuación de Bernoulli va a ser igual. Presión 1 sobre el peso específico más el Z1, que va a ser la elevación, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Esto también va a ser igual a presión 2 por el peso específico 2, en este caso, por la elevación 2, Z2, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Ahora tenemos que ver las restricciones de la ecuación de Bernoulli. Entonces, aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a bastantes problemas prácticos, hay limitaciones que debemos conocer al fin de aplicar con propiedad esta ecuación. Es válida solo para fluidos incompresibles, lo que anteriormente les había explicado del vocabulario, porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe trabajar con un mismo fluido. No se puede trabajar con dos fluidos diferentes. No puede hacer dispositivo mecánico, no puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre las dos secciones de interés, debido a que la ecuación establece que la energía en el fluido es constante. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede existir ni bombas ni algún elemento mecánico que ayude a que el fluido se mueva más rápido o a que el fluido cambie su estabilidad. O sea, ya no sea el fluido constante, no tenga la misma relación de tiempo, sino que aumente su tiempo, disminuya el tiempo de vaciado y este puede causar ayudas de forma externa. Entonces, aquí no se va a poder aplicar la fórmula de Bernoulli. No puede haber transferencias de calor hacia el fluido o hacia afuera de este. No puede haber pérdida de energía debido a la fricción, ya que cuando ustedes utilizan bomba, el fluido va a tener una pérdida de energía, ya que existe la propiedad de rozamiento entre el fluido y la sección de la tubería. La siguiente. Los procedimientos para utilizar Bernoulli son importantes. Determinar cuáles son las dos secciones del sistema que se utilizan para escribir la ecuación. Una de ellas se elige porque se concentran varios datos conocidos en otras. Por lo general, por general está la variable que es sólida. Escribir la ecuación para ambas secciones. Es importante que la ecuación se escriba en la dirección del fluido. Es decir, el fluido debe proceder de la ecuación de izquierda y dirigirse a la ecuación de la derecha. Es imprescindible ser explícito en la denominación de los
subíndices de los términos de la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad en un dibujo. Es necesario ubicar los puntos de referencias, simplificar y despejar algebraicamente, sustituir los valores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Derian López y voy a proseguir con el tema de lo que es la ecuación general de la energía. Como dijo mi compañero anteriormente, dijo que la ecuación de Bernoulli no se utiliza con lo que habría mecanismos como bombas, qué sé yo, de extracción de fluidos también, ¿no? En cambio, en la ecuación general de la energía, vamos a implementar lo que es bombas, turbinas, vamos a tener implementos como codos que estos nos van a reducir lo que sería la velocidad y cosas así. Bueno, continuando, tenemos que la ecuación de la energía, esta ecuación es una expansión en sí de la ecuación de Bernoulli, el cual nos ayudará a resolver problemas con pérdidas o adiciones de energía, como lo estaba diciendo, como una bomba. Esta también nos posibilita resolver problemas en lo que hay pérdidas y ganancias de esta. Tenemos que también la ecuación general de la energía toma en cuenta todas las energías del sistema y también es posible que no todos los términos de la ecuación se requieran, los cuales estos serían ceros y a la vez serían anulados, de tal modo que la ecuación nos podría quedar como la ecuación de Bernoulli. Aquí tenemos un sistema donde aquí tenemos bomba y tenemos un motor, por lo que nuestros puntos 1 y 2 siempre van a estar fuera de ellos, ya que necesitamos saber las velocidades que tienen estos fuera del sistema de bombas y cosas así. Por ejemplo, aquí vamos a tener nuestra fórmula de la ecuación general de la energía, y aquí más adelante seguiremos con las especificaciones. Por ejemplo, la energía que posee el fluido por unidad de peso es A energía igual a la presión sobre el peso específico de este, más Z, que es su altura, y más la velocidad, dividido para 2 veces la gravedad. Por lo tanto, la siguiente ecuación general de la energía queda denotado por presión 1 sobre el peso específico más Z1 más velocidad 1 sobre 2 veces la gravedad, y aquí entran nuestros nuevos implementos que serían las bombas, los accesorios o válvulas y las turbinas. Aquí tenemos que nuestra fórmula agrega lo que sería más HA menos HR menos HL. Esto aquí nos da igual a la presión 2 sobre el peso específico más Z2 y más la velocidad 2 sobre 2 veces la gravedad. Aquí he cometido un error. Aquí las velocidades van elevadas al cuadrado, por cierto. Disculparán eso, ¿no? Tenemos que también las pérdidas y ganancias de energía en un sistema se contabilizan en términos de energía por unidad de peso del fluido que circula por él. Esto también se conoce como carga. Como abreviación de la carga empleamos el símbolo H para pérdidas y ganancias de energía. Aquí les voy a indicar qué es el HA, el HR y lo que viene a significar nuestro HL en esta ecuación. La HA es la energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como una bomba. Es frecuente que se le denomine carga total sobre la bomba. En cambio, HR nos dice que es la energía que se remueve del fluido. En este caso, por eso es negativa, porque este le va a quitar energía por medio de un dispositivo mecánico como un motor de fluido. El HL, en cambio, nos representa las pérdidas de energía del sistema por la fricción de tuberías o pérdidas menores por válvulas o accesorios. La magnitud de las pérdidas de energía que produce la fricción del fluido, las válvulas o los accesorios es directamente proporcional a la carga de velocidad del fluido. Esto se expresa de la siguiente forma. HL es igual a K, que es una constante, multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
Ahora vamos a hablar sobre lo que serían las pérdidas y las ganancias de energía por estos artefactos. Explicaremos también que las bombas, los motores de fluidos y la pérdida de fricción conforme el fluido pasa por ductos y tubos. Pérdidas de energía por cambio en el tamaño de trayectoria de flujo y pérdida de energía por las válvulas y accesorios. En ganancias de energías tenemos por bomba. Una bomba es un ejemplo común de dispositivo mecánico que añade energía a un fluido. Un motor eléctrico o algún otro adineramiento importante impulsa un eje rotatorio en la bomba. Entonces, la bomba aprovecha esta energía cinética y la transmite al fluido, lo que provoca el movimiento de este y el incremento de su presión. Aquí tenemos una imagen donde nos indica el lado A cómo es una bomba por verla simplemente, y en el lado B la tenemos por dentro. Y aquí en el lado de succión es por donde ingresa el agua, y dentro de ella, como tiene sus engranajes, todo esto gira y la energía de se la pasa al fluido para que esta así pueda salir por el lado de la descarga con una mayor presión. Tenemos también lo que es los motores de fluido. Los motores de fluido, la energía transmitida por el fluido a un dispositivo mecánico, como un motor de fluido o a una turbina. Esta representa en la ecuación general de la energía por el término de HR, que es una medida de la energía transmitida por cada unidad de peso de fluido al tiempo que pasa por el dispositivo. Encontramos la potencia transmitida multiplicado por H y por la rapidez del flujo de peso, que está representada por W. Aquí tenemos lo que es nuestra potencia transmitida, que es igual a la HR por el peso de la rapidez del fluido. Esta también puede ser denotada como el HR por el peso específico del fluido y por el caudal del mismo fluido. Ahora tenemos por válvulas y accesorios. Es común que los elementos que controlan la dirección o el flujo volumétrico del fluido en un sistema generen turbulencia local en este, lo que ocasiona que la energía se disipe como calor. Siempre hay una restricción, por ejemplo, un cambio en la velocidad o dirección del flujo, en este hay pérdidas de ese tipo. Tenemos diferentes tipos de válvulas de cierre o de bloqueo. Tenemos las de compuerta, que estas son de resistencia mínima al flujo, totalmente abierta o cerrada y accionamiento poco frecuente. También tenemos la de macho, que esta es una resistencia mínima al flujo también. El cierre es hermético, totalmente abierta o cerrada y tiene un alto contenido de sólidos. En cambio tenemos la válvula de mariposa, que este tiene un cierre y estrangulamiento de gases y líquidos. Evitan la acumulación de sólidos y tiene una baja caída de presión. También tenemos lo que es la válvula de bola. No hay obstrucción al flujo. Sus líquidos viscosos y pastas aguadas, totalmente abierta o cerrada. No maneja fluidos que polimerizan o sedimentan el paso del fluido. Aquí tenemos también lo que es la potencia que requieren las bombas. Nos dice que la potencia se define como la rapidez a que se realiza un trabajo. En mecánica de fluidos se modifica dicho enunciado y se considera que la potencia es la rapidez con la que se transfiere la energía. Para calcular la potencia que se transmite en un determinado fluido, debe determinarse cuántos newtons de este fluido pasan por la bomba en un lapso de tiempo. Se lo denomina como flujo en peso, que era la W, como ya lo había presentado anteriormente, y se expresa en unidades de newton metros sobre segundo. La potencia se calcula con la multiplicación de la energía transferida por newton del fluido y por el flujo en peso. Aquí tenemos nuestra fórmula para calcular la potencia que requieren estas, que es la PA igual a HA por
W, que es nuestro flujo en peso. Acá abajo la tenemos denotada como estaría W, que sería PA igual a HA por nuestro peso específico y por el caudal del fluido. Tenemos eficiencia mecánica de las bombas. El término eficiencia se utiliza para denotar la relación de la potencia transmitida por la bomba al fluido, a la potencia que se suministra a la bomba, debido a las pérdidas de energías por fricción mecánica en los componentes de la bomba, fricción del fluido y turbulencia excesiva en esta. No toda la potencia de entrada se transmite al fluido. Entonces, si se denota la eficiencia mecánica con el símbolo de E sub M. Aquí también tenemos nuestra fórmula para lo que sería calcular nuestra eficiencia mecánica, que es igual a E sub M igual a la potencia transmitida al fluido y nuestra potencia puesta en la bomba, que es igual a PA sobre PI. Hay que recordar que la eficiencia mecánica no puede ser mayor a 1. Bueno, aquí yo les tengo un ejercicio donde nos dice que hay que calcular la cantidad total de energía que se pierden en el sistema debido a la válvula, codos, entrada de tubería y fricción de fluido. Aquí nos está dando lo que es el flujo volumétrico de 1.23 pies cúbicos sobre segundo. Aquí tengo mi ejercicio ya resuelto. Tenemos nuestro gráfico donde nos dice que el líquido, el fluido tiene una altura de 12 pies. Tenemos un diámetro de 3 pulgadas por donde sale expulsado nuestro fluido. Vemos que nuestro flujo está yendo hacia la derecha y por consiguiente tenemos nuestro nivel de referencia que es en la mitad de la tubería. Como primer paso tenemos que elegir nuestros puntos de referencia también, que sería acá en el tanque y en la salida del fluido. No podemos tomar dentro de lo que sería la tubería, porque si no, no abarcaríamos todas las pérdidas de energías que están en dicho sistema. Bueno, también procedemos a sacar nuestros datos que nos da esta. Tenemos que el caudal, que nos da en pies cúbicos sobre segundo, tenemos que transformarlos al sistema internacional, que nos da 0.03 metros cúbicos sobre segundos. Tenemos también nuestro diámetro en lo que sería pulgadas, tenemos que transformarlo al sistema internacional, donde nos da 0.07662 metros. Y nuestro Z1 viene a ser toda la altura, porque tenemos nuestro nivel de referencia aquí y nuestro punto está arriba, ¿verdad? Y como indica aquí, nuestro Z2 viene a ser 0 porque este cruza el nivel de referencia que se está tomando en el ejercicio. Aquí al lado tenemos lo que es la ecuación general de la energía representada. Y abajito tenemos ya simplificado nuestros valores, por lo que quiere decir que la presión 1 es 0, porque acá arriba en el tanque está abierto. Quiere decir que está en contacto con la atmósfera. Nuestro Z1 sí lo tenemos, por eso queda ahí. Nuestra velocidad 2, nuestra velocidad al cuadrado sobre 2g también es 0, porque suponemos que este tanque es muy grande y su velocidad es muy mínima. Su velocidad de vaciado es muy mínima. Y hay que recordar que esto aquí está elevado al cuadrado, por lo que sería nuestro valor sería algo insignificante, por eso lo vamos a dejar por 0. En nuestro HA también viene a ser 0 porque no hay ninguna bomba. Nuestro HR también va a ser 0, por lo que no hay turbinas. Y aquí solo tenemos lo que es nuestra HL porque tenemos que calcular las pérdidas de energía, que es igual a la presión 2, que también viene a ser 0, porque esta ya está fuera de nuestro sistema. Quiere decir que esta ya está siendo vaciada. Es 0. Nuestro Z2, como ya lo dije, es 0 porque cruza el mismo nivel de referencia que estamos tomando en el ejercicio. Y nuestra velocidad 2, obviamente tenemos que calcularla porque queremos saber a qué velocidad sale nuestro fluido.
¿Cómo hacemos esto para calcular la velocidad? Como ya sabemos, caudal es igual a velocidad por área. Nosotros despejamos esta fórmula y podemos sacar esta como velocidad igual a caudal sobre área. Como ya nos da nuestro caudal, tenemos que buscar nuestra área. Y ya nos está dando aquí lo que es el diámetro de salida. Entonces, buscamos nuestra área de este espacio, que sería pi por diámetro cuadrado sobre 4. Reemplazamos nuestro valor del diámetro en nuestro sistema inglés y procedemos a sacar nuestro valor, que nos da que el área es igual a 4.56 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya obteniendo este valor, podemos ponerlo en lo que sería nuestra fórmula de lo que es la velocidad de caudal sobre área. Ahí también ya procedemos a calcular nuestro valor de la velocidad, que nos da 0.56 metros sobre segundos. Ahora sí obtenimos nuestra velocidad 2 y procedemos a reemplazarlos en la ecuación que nos quedó finalmente. Nuestra ecuación que nos queda es HL igual a Z1 menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya vemos que aquí tenemos todos nuestros valores. Nuestro Z1 viene a ser 25 pies, que los transformamos también en el sistema inglés, ¿no? A 7.62 metros, menos el valor de la velocidad que nos acabó de salir al cuadrado sobre 2 por G. Como ya sabemos, la gravedad es 9.81. Aquí ya la he puesto con el valor ya multiplicado. Y finalmente procedemos a evaluar nuestro valor, que nos da que la pérdida de energía en este sistema es de 22.8 metros en esa cantidad de espacio. Bueno, creo que esto ha sido todo lo que hemos podido acotar hacia ustedes. Esperamos que les sirva y agradecerles por haber estado aquí en esta clase, ¿verdad? Ya les voy a pasar a mi compañero Jonathan Campaña para ver si tiene que agregar algo con la clase de hoy.